Un saludo en esta primera clase donde queremos dar la bienvenida para todos aquellos alumnos que os estéis incorporando eh, a esta actividad de formarnos bíblicamente. Sabéis que es una de las cosas más importantes que podemos hacer como cristianos. Indudablemente es el poder formarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a afirmar nuestra fe, va a ayudarnos a saber qué es lo que queremos, en qué creemos, porque esto no es solamente una idea, no es una creencia. El cristianismo es una forma de vida, debe de ser una forma de vida que afecta a todo lo que nosotros somos. Una influencia en la familia, en el trabajo, en el ocio, en las relaciones, en el interior, en las emociones. Entonces creemos que es muy importante conocer lo que Dios dice en su palabra. Este estudio, que llamamos así, el estudio de panorama bíblico, queremos hacer referencia a su autor, aunque está enriquecido, está evidentemente cambiado, con muchas mejoras y en la forma diferente. David Lloyd Dawson eh, eh, ya hace años que se ha ido mejorando con el tiempo, incluso pues no sé si digitalmente puede existir. Pero en cualquier caso nosotros también creemos que es muy bueno poder estudiar la palabra y hacerlo también en grupo, porque nos va a dar lugar a luego poder tener preguntas o a tener debates. Es cierto que al hacerlo por vídeo, pues no se puede como interrumpir la clase para, para plantear alguna duda, alguna pregunta. Pero en fin, después de la clase, para que en medio del mediador, el moderador que esté en la clase vais anotando, las dudas, las inquietudes que podéis tener al respecto, no sin iros muy lejos, o mejor dicho, no yéndoos muy lejos del tema que estamos tratando, pero sí pues que tenga, si tiene relación, poder solventar esas dudas. Y luego, evidentemente, pues si no está yendo a ninguna clase, lo está simplemente viendo por internet, pues siempre recomendamos lo mismo. Es bueno que tengas papel y bolígrafo. Es bueno que escribas, no solamente que la anotes en tu iPad, en tu móvil, que eso es bueno por tener las notas ahí, pero en cualquier caso recordar, escribir, tendremos primero porque tendremos cada 4 semanas o así, cada 4 clases, tendremos un pequeño, no sé si examen o recordatorio, ¿verdad? Para ver qué conceptos más importantes hemos conseguido retener, sino porque realmente estamos en un tiempo donde no agilizamos la memoria, no la usamos para muchas cosas, todo lo llevamos digitalizado y es bueno también memorizar, es bueno leer, repasar, notas, repasar conceptos, nos damos cuenta con el paso del tiempo lo que hemos aprendido, lo que recibimos, siempre te hará ilusión tener este recuerdo, pero sobre todo también porque te va a ilustrar. Eh, la Biblia, la Biblia es para nosotros es la palabra de Dios. Y eso puede pasar el tiempo, pero no queremos movernos ahí. Si algo, una de las doctrinas, de las enseñanzas, de las afirmaciones más tajantes que tenemos, nosotros es que la Biblia es la palabra de Dios. A partir de ahí, creemos que el hombre recibe revelación de Dios, pero siempre lo que va a determinar, lo que va a decir si está en lo correcto o no, es este filtro, este inmenso filtro que es la palabra de Dios. A través de estudiarla, de conocerla, vamos encontrando sentido a las cosas, vamos encontrando forma de hacer las cosas. ¿Por qué esto está así y por qué se debe de hacer así? ¿Dónde lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Eso nos ayuda a entenderlo. Entonces, creemos que es la palabra de Dios, que no la ha revelado a nosotros. Se nos dice al final de ella, en el último libro del Apocalipsis, que cuidado con añadir o quitar una sola tilde. Hay muchos ortodoxos estudiosos que dicen que, claro, que ya no existe más revelación, ya está todo revelado. Pero yo creo que no es que sea así. Es decir, no podemos decir que todo lo que es revelado a nuestros corazones sea palabra de Dios, porque cada persona pues, puede tener ahí una mezcla, una forma de cómo recibir esa revelación. Pero yo, como digo, tú puedes hacer un pacto, te casas,
Puedes hacer un contrato de trabajo y eso no establece que ya has trabajado un día y no tienes que trabajar más. Eso no significa que tu contrato un día hayas dicho a tu esposa que la amas, o a tu hijo o a tu hija, te amo, te quiero, y entonces ya, cuando te dices que hace 20 años que no me dices nada, ya te lo dije un día. No. Yo creo que Dios, como nuestro Padre, como un Padre que sabe lo que necesitamos, que sabe corregirnos, que sabe disciplinarnos, que sabe amarnos, que sabe motivarnos, que nos conoce, que sabe lo que nos conviene y lo que no. Como un buen Padre, eh, sabemos ya cómo es nuestro Padre, pero también Él quiere comunicarse cada día con nosotros y Él quiere también conocer dónde está nuestro corazón con todas las cosas, ¿verdad? No consiste en ponerse mohino, en ponerse ahí de morros y no querer hablar con Dios, sino buscar esa revelación. Entonces, la Biblia es un libro que evidentemente nos puede asustar, porque claro, tiene mucha fuerza. Hay muchos que empiezan por el Apocalipsis, por aquello de la revelación, de las langostas de fuego, de los ovnis, de no sé qué. Y entonces, pues castaña ya lo tenemos hecho, tenemos un problema. Otros empiezan por el Génesis y ven esa parte del principio de la Biblia, de guerras, de luchas, donde todo es ley, es muy tajante. Otros pues simplemente van cogiendo, salteando verso por verso y quedándose con las palabras dulces de la Biblia, o es una referencia. Pero entendemos que la Biblia hay que tomarla en su valor general. Hay que estudiarla desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la revelación, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista formativo, legal, es decir, y sobre todo este panorama va enfocado a ayudarnos a conocer ese plan perfecto que Dios ha trazado con el ser humano. Por lo tanto, bueno, pues en esta larga introducción es lo que vamos a estar viendo de continuo y lo vamos a estar explicando. La Biblia, aunque es un solo volumen, te quiero recordar que que la han hecho más de 40 autores diferentes, se ha escrito a lo largo de 1500 años, y si no mal recuerdo son 66 libros los que tiene. Tiene dos partes, la hemos dividido en dos partes, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, primer pacto, segundo pacto. Está diferenciada esas dos partes por la venida de Jesucristo, por su pasión, su entrega a cambio de nuestra libertad y nuestra reconciliación con Dios, y a partir de ahí empieza un tiempo nuevo. Bien, entonces por eso es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También es un error, en mi consideración, que haya muchos que como digan que hemos nacido después de Jesucristo, pues ya lo importante para nosotros es el nuevo pacto y que el antiguo pacto es para los judíos. Pues si no existiera el primer pacto, como dice el apóstol Pablo, no existiría el segundo pacto. Bien, y el primer pacto nos posiciona, nos entrega la ley, vemos cómo es Dios o cómo está, y sobre ese pacto, quizá viendo Dios también la necesidad de que pudiésemos cumplir aquello que Él nos pedía, se enriquece, se mejora, se completa, y finalmente tenemos este libro maravilloso que completo, que es su palabra, y que bueno, pues que en parte conocemos y en parte discernimos y en parte entendemos. Muy bien, pues si tienes alguna pregunta lo tenemos para luego. Vamos a ir tratando más cosas, por eso no me quiero parar en mucho detalle, porque también otro de nuestros temas, que hemos tratado de nuestros temas, será hablar un poco más de la Biblia y de toda su historia. Vamos a mirar cronológicamente la historia, vamos a ver también cómo son los diferentes libros, vamos a ver cuál era el plan original de Dios, de cuál fue el punto de partida del ser humano, por qué hemos acabado como hemos acabado. Vamos a ver si hay esperanza para nosotros o no la hay. Todo eso lo tenemos que ver a través de las Escrituras. Evidentemente son siglos, millones de personas sacando conclusiones, recibiendo revelación, interpretando, predicando, compartiendo,
y nunca ninguna predicación será igual a la otra. Así que no existe libro más rico y más abundante en toda la tierra, más gracioso que la Biblia, más real, más auténtico, más cosas que tengo que decirte. La Biblia no es un libro de ciencias naturales, la Biblia no es un libro de botánica, no es un libro de biología, no es un libro de psicología, no es un libro tampoco de economía. En la Biblia es un libro sagrado, le dicen algunos, es el libro de Dios. Y toca todo eso, sí, pero no específicamente tenemos que llevarlo todo ahí. Nos habla un poco de la creación, nos habla un poco de todo lo que fue hecho, fue creado, pues sí, pero no está dándonos detalles, si el dinosaurio sí, si el dinosaurio no, ¿verdad? Nos habla, nos enseña poesía, pero no es todo poesía, nos enseña proverbios, pero no son todos proverbios, nos cuenta la historia de Israel y de sus reyes, sí, pero no toda la historia. Entonces, también podemos sacar conclusiones, como digo, realmente si nos ponemos a trabajar sobre ello, es más difícil no tener fe en Dios y en su palabra que tenerlo, de verdad. Y esto no es un dicho, estoy convencido de ello a lo largo de los años. Nosotros consideramos que un científico es aquel que investiga ciertas ciencias, matemáticas, biología, ahora robótica, el ADN, todo esto que se llama las cadenas, las celulares, los cromosomas, todas estas cuestiones, entonces le llamamos, un científico ha descubierto tal cosa. Pero realmente la palabra ciencia habla de algo que se pone a la luz o algo que se conoce que no se conocía. Por lo tanto, un científico es aquel que recibe una revelación sobre algo que no estaba conocido y que quizá existía. Por lo tanto, nosotros, cuando estamos interpretando, cuando estamos compartiendo, cuando estamos profetizando, somos científicos también. Esto es una ciencia. La predicación es una ciencia. Llámala la ciencia de espiritualidad, llámala la ciencia como quieras, pero realmente somos científicos, estamos buscando una revelación en la palabra de Dios. Muy bien, si tienes Biblia, me gustaría que fueses al índice, que como digo, cada día que vengas a este estudio, tráete tu Biblia, por favor, y tu cuaderno para anotar, tu libreta. Pero si vas al índice de tu Biblia, vas a ver ahí una relación de todos los libros de la Biblia. Estos libros de la Biblia, vaya, esta mía es una Biblia de estudio, la Biblia Plenitud, que sigo recomendándola. Pero vas a ver una serie de libros que están puestos ahí en tu Biblia para verlo. Como digo, lo vamos a dividir en dos grupos. Vamos a intentar que cada día de clase tú te aprendas 5 libros de la Biblia, el nombre, y que te lo aprendas de una forma cronológica, ¿vale? Para que al final de esta sesión, de estas clases, puedas saber, puedas conocer la Biblia. Que a la hora de buscarte sea más fácil orientarte lo que está al principio, lo que está al final, lo que está por la mitad. Pero vaya, y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento abarca desde la creación, Génesis 1.1, porque Génesis es el primer libro de la Biblia, y termina en Malaquías, bien, que es el último libro del Antiguo Testamento. En estos libros del Antiguo Testamento podemos decir que hay 5 libros de la ley, se llaman el Pentateuco, por aquello de 5, Pentateuco. Luego hay 12 libros de historia, hay 5 libros poéticos y hay 17 libros de profecías, donde la declaración profética, oráculo llamado por algunos, pero realmente la declaración profética me gusta más, es más actual y más didáctico realmente este tema y expresa más una declaración profética. Son importantes. Hay profetas con una mayor trascendencia, hay profetas que lo hacen para el momento inmediato, hay declaraciones proféticas que son
que aún no hemos llegado a ellas, en diferentes dimensiones. Bueno, ya solamente con eso tendríamos para estar ahí. Entonces, ¿cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Génesis se nos va a narrar, Génesis empieza, es el primer libro, no tienen todos los libros un orden cronológico, ¿vale? No es cronológico, pero sí que es importante por lo menos conocer de qué habla cada libro, que es lo que quiero compartirte hoy. Génesis es un libro que habla de la creación de Dios, de la rebelión de Dios y la asociación del hombre con un ser también muy especial, como era Lucifer, conocido como Satanás. A partir de ese momento el mundo, el universo, toma un cambio, existe, se produjo un gran cataclismo donde hay una rebelión y nuestro estado primario no permaneció, no prevaleció, y por lo tanto, ahí como conocemos la historia de nuestros primeros padres, pues ahí se narra en Génesis ese origen, conociendo a Dios y luego habiendo roto esa relación. De ahí pasamos a la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, vamos viendo los descendientes que tienen, hasta ellos diferentes patriarcas que vamos a estar estudiando, pero quizá podamos llegar también al más significativo, que es Noé, donde los tiempos las edades de Dios también se tienen que, las edades de Dios en el sentido de edades, eras que Dios da para intentar que el hombre cambie, pero finalmente esto lleva a un cataclismo por lluvia, por agua, por deshielo, y vamos a conocer esa historia de Noé, que es salvado junto con su familia, la humanidad vuelve a empezar, y ahí podemos llegar hasta, quizá me olvide de alguno, pero bueno, desde ahí llegaríamos hasta Abraham, principalmente. Ya es Abraham. Abraham recibe una promesa por la revelación, por el conocimiento de Dios, de tener un hijo. Tiene 2 hijos, Abraham tiene 2 hijos, bueno, podemos decir 3. Su primer hijo, que no era suyo, legítimo, pero era una costumbre de la época que el que no tenía hijos pues adoptaba a un sobrino o un nieto, alguien de la familia, para estar con él, que es el caso de Lot. Conocemos la historia. Este Lot, cuando llegó a la tierra con Abraham, donde se le había establecido, él tomó un camino diferente y se fue acercando hacia ciudades pues muy corruptas, muy primitivas, como fue Sodoma y Gomorra, y luego pues las hijas de Lot originaron diferentes pueblos, como veremos. Esto estamos en Génesis, ¿verdad? Ahí se nos narra también otro de los hijos, es Ismael, que ante la esterilidad de la esposa de Abraham, Sara, no pueden tener hijos, y entonces también, como era costumbre en la época, Abraham se llega, y tiene unas relaciones, y el verbo llegar en las escrituras, llegarse a, también se refiere a tener un contacto sexual, una fecundación, y entonces se llega a su sierva, y de esa sierva nace Agar, nace su hijo que se llama Ismael. Ismael da origen a todo lo que entendemos muchas de las naciones de raza árabe, pero finalmente tiene un hijo ya en la vejez llamado Isaac, que es el hijo de la promesa, y que va a heredar esa promesa donde Dios pretende, donde Dios lo que pretende, lo que quiere hacer realmente es un camino, un desarrollo, para que el ser humano en medio de este camino vaya volviendo la vista y reconciliarse con Dios. Así que Dios va a escoger un hombre, escoge a Abraham, luego escoge un pueblo que se va a llamar Israel, ¿verdad?, para llevar su nombre, y ante el fracaso de Israel, pues llega lo que conocemos hoy, la Iglesia, que la Biblia dice que es como la esposa, para entender esa relación, de acuerdo también a las formas y costumbres de muchas de nuestras épocas. Regreso a Abraham. Abraham tiene un hijo, su hijo se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca. De este matrimonio nacen 2 hijos,
Isaac sobre todo tuvo una función, abrió pozos, trajo como una expansión para toda aquella familia, un crecimiento, un enriquecimiento, un posicionamiento en aquella época. Él tiene dos hijos, Esaú y Jacob. También la mayoría de nosotros conocemos la historia de la primogenitura, que volveremos sobre ella. Y estos dos hijos, uno es Esaú, que da origen a una serie de pueblos también, de todas aquellas tierras, pero Jacob, pues por cobrarse de alguna manera lo que su hermano le había dado, que era la primogenitura, ni más ni menos, él sale de casa, vuelve a la casa de los familiares, de su madre, de Rebeca, y en este camino pues tiene encuentros con Dios, llega a la casa de su tío Labán y allí se enamora de Raquel, pero bueno, pues le hacen un truco del almendruco y finalmente también tiene que casarse con la hermana de Raquel, la hermana mayor Lea. Entonces el caso es que de ahí tiene dos mujeres y los hijos que tuvo con las concubinas. Jacob tuvo, podemos decir, esos 11 hijos, 12 hijos. ¿Qué ocurre? Que uno de estos más jóvenes, llamado, bueno, hay un momento también que nos narra Génesis, que Jacob tiene que salir, quiere regresar a reconciliarse con su hermano, entiende de Dios que tiene que ser así, enriquecido, con muchas propiedades, con mucho ganado. En ese regreso, él realmente se reconcilia con Esaú, Esaú no le mata, como le había prometido, y cada uno vive y se reparten las tierras en paz. Uno de sus hijos pequeños, llamado José, es un hombre de una gran revelación, un científico, podríamos decir, un gran científico, y él sueña y él recibe revelación y a sus hermanos no les hacía ni pizca de gracia. Y vemos cómo la envidia mueve, es un paréntesis, a muchas de las situaciones familiares. La envidia sigue estando muy presente en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras relaciones, pues en el pueblo de Dios. No sé de qué formas, a veces más oculta, menos, pero es una de las grandes plagas interiores del ser humano. La envidia, es decir, que el otro no tenga lo que yo no tengo y aquello que el otro tiene me gustaría tenerlo, pero no con el esfuerzo que él lo ha conseguido. Y eso pues motiva muchas cosas. Ya por envidia mató Caín a Abel, y por envidia también los hermanos entregaron a José a unos mercaderes, le llevaron a Egipto. En Egipto lo compró Potifar, estuvo sirviendo en la casa. Su esposa le quería seducir, quería tener relaciones con él, y cuando él se niega, pues bueno, le preparan una trampa, es encarcelado y allí en la cárcel, interpretando sueños, sale de la cárcel a interpretar un sueño de Faraón, lo consigue, y el Faraón le nombra gobernador ante una gestión de un tiempo de mucha dificultad, de hambre, de escasez, que iba a venir y preparar toda aquella gestión. En ese proceso, por el hambre, los hermanos de Jacob regresan a Egipto y se establecen allí para pasar toda aquella hambruna. Incluso el padre de José, Jacob. ¿Qué ocurre? Que allí va creciendo el pueblo, va creciendo, va creciendo. Como dice la Escritura, apareció otro faraón que no conocía a José, y pasaron de ser asalariados a ser esclavos en tierra de Egipto. Entonces, y con esa historia, con el final de la vida de José y dejando a Israel allí posicionado en las tierras de José, empieza el libro del Éxodo. ¿Vale? El libro del Éxodo, ¿qué nos cuenta el libro del Éxodo? El libro del Éxodo nos va a contar cómo es esa... empieza hablándonos del clamor que surge por el pueblo de Dios. Ese clamor llega hasta Dios y les envía un libertador. Un libertador que es Moisés. ¿De dónde sale Moisés? Pues escuchando Faraón que van a hacer un libertador, viene la primera matanza de niños, de inocentes. Entonces manda a matar a todos los niños, todos los hijos de Israel, todos los niños de Israel, todos los primogénitos y no todos los que están en esa edad, les manda a matar. Pero sin embargo hay una madre atrevida que pone a su hijo en una cesta
con asfalto en medio del Nilo. Una de las princesas de ahí lo recoge, lo cría, lo protege en su palacio, quizá no conociendo que era hebreo, pero finalmente por un accidente que hay, porque le tira la sangre, o por un accidente, por una situación que se crea, Moisés mata a un siervo de Faraón y ese exiliado tiene que huir. Huye a la tierra llamada tierra de Madián, donde allí conoce a Jetro, su suegro, y conoce a Séfora, su mujer. Va a tener 2 hijos, pero estando en esa tierra, cuidando las ovejas, un día ve un fenómeno muy especial, una zarza que arde, y en esa zarza él siente curiosidad, realmente no entendía que Dios estaba trayéndole por un fenómeno de ese tipo. Así que va a ver la zarza, como arde, y allí tiene un encuentro con Dios. Tiene una revelación de Dios de que tiene que volver y liberar a su pueblo. Moisés pone una serie de excusas, pero finalmente accede a ir hasta Egipto y allí contacta con su hermano su hermano Aarón, con su hermana Miriam, y él va a hablar con Faraón. Más bien es Aarón el portavoz, pero él pide libertad para el pueblo para servirle. Faraón se rebela, no accede ni de una ni de otra forma. Tampoco Moisés accede a hacerlo a medias, tampoco Moisés accede a hacerlo solo con los hombres o con las mujeres o cerca, no. Él estaban hablando de una ruptura total y finalmente Dios manda una serie de plagas hasta que por último los primogénitos fallecen ante una noche que es la noche donde ocurre algo muy significativo y valioso para nosotros estudiando las Escrituras, que es lo que se llama la celebración de la primera Pascua. ¿Por qué? Porque esa noche que van a salir, Dios da instrucciones a Moisés de que tienen que sacrificar un cordero, comerlo en unas condiciones específicas y que una vez que se ha comido ese cordero, lo tienen que hacer por familias, pero que además con la sangre del sacrificio tienen que dar en los dinteles de las casas porque va a pasar un ángel de la muerte. Como así ocurrió, mató a todos los primogénitos, pero sin embargo, ese cordero, esa sangre de cordero, que era lo que se quería significar, protegió al pueblo de Israel y permitió que saliesen a la libertad a ocupar la tierra prometida. Esto tiene un valor simbólico muy importante. Cristo es la provisión de Dios. Siempre Cristo va a estar presente en las Escrituras. Es el eje de todo el plan de Dios y de toda la restauración del ser humano y de toda la provisión. Cristo, el Hijo de Dios, el inocente por los culpables. Es decir, ese cordero protegió al pueblo de Israel con su sangre, con su sacrificio, bien del mal que vino para el resto del mundo. Y además nos introdujo en una tierra prometida, que eso tiene que ver con nuestro alma. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo ha entrado en tu vida, tú vas a crecer una relación, pero debes de saber que tu vida tiene un valor importante, porque Cristo ha muerto por ti, ha muerto por tu vida, para comprarte, para rescatarte, eh, y, que, y que el valor que tú tienes es suficiente a la vida del Hijo de Dios. Eso es lo que tú vales. Pero además de eso, realmente Dios quiere que tú tengas un propósito y que desarrolles cosas en la vida. Quiere sanar tu alma, quiere cuidar tu vida, quiere que tú te quites de aquellas cosas que están realmente estorbando, que te hacen esclavo. Esclavitudes a veces pueden ser pecados, a veces pueden ser recuerdos del pasado, de antaño, pueden ser malas formas, mala praxis en algunas cuestiones, temores complejos, tantas cosas que hay en nosotros que sí, que quizá muchos profesionales y terapeutas lo ponen nombre a todo, nos explican cómo ocurre todo, pero al final la solución tiene que venir del cielo. Todo don valioso, dice la palabra, viene de Dios, viene de Dios. Y por lo tanto eso es lo que hace Moisés. Moisés saca al pueblo de ahí, le lleva a la tierra prometida, pero en medio de ese camino le va a entregar una ley. Le va a entregar una ley. Es importante que tú conozcas la ley de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Lo que para Dios está bien y lo que para Dios no está tan bien. Eso es algo importante que tú debes de considerar en esto. Porque lo que a veces para nosotros no pasa nada, pero para Dios tiene su valor. Y aunque Dios nos ama
y no nos manda un rayo para matarnos, ni nos da un tiro enseguida para quitarnos del medio. Eso no es nuestro Dios. Él te ama, Él ha dado su vida por los hombres, pero realmente el deseo de Dios es sacarte todas estas cosas, que cumpliendo la ley realmente puedas ser una persona de favor, que pueda recibir aún más. Es decir, es como aquel que se limpia, quizá pueda tener un mejor desarrollo de sus cosas. No me quiero quedar aquí, volveremos a ello, pero para que ya veas que Dios ha estado poniendo en marcha su plan, ya desde Noé, ya desde Abel, ya ha estado poniendo en marcha un plan de restauración. Por lo tanto, salen un pueblo de 3 millones de personas, salen de aquella tierra de Egipto y se encuentran con el primer obstáculo. Ahí lo vemos en el libro del Éxodo, y es el mar Rojo. Es un mar pequeño, pero aún así importante. No es un arroyo, no es un río, no es el mar. Y Dios hace un milagro, opera un milagro abriendo ese mar, opera un milagro trayéndoles una columna de fuego por la noche que les calentaba, y por el día era una nube que les protegía del sol. Les lleva a una tierra nueva. Cuando falta la comida, les manda el maná. Aún así el pueblo quiere volver a Egipto, se hacían ídolos, se rebelan. Dios les quiere enseñar, es decir, el pueblo no sabía ser libre, no sabía manejar la libertad. Esto también esto nos enseña mucho a nosotros. Como digo, pues toda la Escritura, cualquier cosa, yo te estoy resumiendo muchos versículos, y aún así pues me voy parando quizá un poquito más. Pero todo está lleno de matices para sacar lecciones importantes en nuestra vida, para nuestra vida natural y para nuestra vida espiritual. Pero en todo ese tiempo, la llegada a la tierra prometida, la llegada a que tu alma esté un alma limpia y un alma plena, tarda en ocurrir. Muchas veces va a ser porque estás siempre con la nostalgia de Egipto. Estás siempre en el pasado y estás siempre con estas cosas, y por lo tanto pues no vas a poder llegar. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. En esos 40 años se les entregó la ley. En esos 40 años tuvieron algunas guerras, algunas luchas, y Dios trae una revelación importante sobre lo que se llama el tabernáculo de reunión. Es una palabra que también debes de quedarte con ella. El tabernáculo, que era un templo provisional, no era un templo hecho de mármol, de granito, de ladrillo, de adobe, no. Era algo hecho a base de pieles, a base de telas, a base de madera, a base de, muy ecológico, ¿no? Que va con el tiempo, pero era un lugar donde Dios también dice, para aquel tiempo, hoy en día es diferente, desde luego, pero en aquel tiempo ese tabernáculo estaba en medio del campamento y las tribus estaban posicionadas a los diferentes lugares. ¿Qué tribus también? Que es importante narrártelo. Pues estas tribus eran los 12 hijos de Jacob, 11, porque José no aparece como una tribu, pero se consideran 2 tribus, se le da un privilegio, que es Efraín y Manasés. Bien, entonces no vas a encontrarte luego con la tribu de José, sino con la tribu de Efraín o con la tribu de Manasés, que son sus descendientes, que están ahí. Otras pues son la tribu de Isaacar, la tribu de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Leví. Hay una tribu que se va a apartar para ese trabajo en el templo. Eso van a ser los sacerdotes en estos libros de la ley, que es la tribu de Leví, ¿de acuerdo? El sacerdote principal va a ser Aarón y sus hijos, de la familia de Aarón. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo, y por lo tanto, todos aquellos que trabajaban en el templo se les llamaba los levitas, porque eran los descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados, cada tribu luego tenía una función. Cuando provisionalmente levantaban el campamento y se movían, pues unos eran responsables del tabernáculo, otros iban a la retaguardia, otros de las necesidades, otros de la provisión, otros del ganado, entonces todos, otros de la lucha. Estos libros, los siguientes que vienen, es decir, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, va a tratar de todo ese tiempo donde Israel estuvo en ese desierto, de esos 40 años, ¿vale? Desde el clamor que hemos empezado en Éxodo, pidiendo clamor por la libertad, y entonces aparece la persona de Moisés,
hasta el tiempo final, ¿verdad?, de donde están ya ante la tierra prometida y Moisés muere y va a pasar su relevo a Josué. Bien, como digo, pues en estos libros se nos narra todas las instrucciones que se dan sobre cómo se tiene que construir el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales y curiosamente hay un estudio que hemos hecho en la iglesia muy interesante sobre el Pentateuco, sobre estos 5 libros que te descubren muchas cosas, pero nada en la Biblia está escrito por casualidad. Hola, nada en la Biblia está escrito por casualidad, sino que al contrario tiene todo una trascendencia, tiene todo un destino para edificar, para corregir, para exhortar, para consolar, como se nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil, ¿para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir, para exhortar, para animar, para indicar todo el camino que debe de tomar el ser humano. Bien, por lo tanto, como digo, están en esos 5 libros de la ley y a partir de ahí empezamos a entrar en otro tiempo. Empezamos a entrar en los libros que son los libros de historia. No sé si me lo sé de memoria, lo voy a intentar. Bien, Josué, Jueces, el libro de Josué, el libro de los Jueces, el libro de Ruth. Luego están los 2 libros de Samuel, luego están los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas. También están más adelante otros libros que son otras épocas diferentes, que son el de Esdras, del profeta Esdras, Nehemías y Esther. ¿Los he dicho todos? Bueno, si no, mira tu índice y lo puedes ver ahí. Ahora vamos a irlos viendo detalle por detalle, ¿vale? Estos libros históricos, cuando se cumpla mi 3/4 de hora, pues desde la cámara me hacéis una señal para poder concluir esta primera clase y dejar un tiempito para las preguntas. Por lo tanto, la historia. Josué. ¿Qué ocurre? Josué es el discípulo que vemos en los libros anteriores, que aprende con Moisés, pero este personaje, Dios para cada tiempo, tiene un tipo de persona. Josué está preparado para el combate. Realmente Josué, sobre todo, es un hombre que va a discernir, es un hombre valiente, es un hombre fiel, donde vemos en él las cualidades de aquel que está preparado para una guerra y para dirigir un pueblo en tiempos de guerra. Entonces el libro de Josué nos va a narrar cómo Israel entra en esa tierra prometida, cómo establece las batallas, cómo conquista las ciudades, los consejos que Dios va dando de qué hacer con cada ciudad, las situaciones que se crean, la renovación de pactos. Se cruza un gran río como es el río Jordán, y eso significa, es una etapa diferente, de conquista. Es la etapa similar a la del cristiano, cuando ha conocido a Cristo, ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida y entonces ahí entras una etapa, conoces ya la ley de Dios, entonces una etapa de reconquista, de realmente empezar a someter a tu mente, a tus sentimientos, a la palabra y a la voluntad de Dios. No a someter a Dios a la voluntad de tu mente y tus emociones, sino al contrario. Pues esto es lo que nos narra el libro de Josué, ¿verdad? Hacen una conquista en algunos lugares y ya hay un momento determinado, es verdad que fue muy importante también, donde al final se reparte la tierra, pero hay un momento determinado que debes de saber que Josué también fue parte, junto con Caleb, de 12 espías, un equipo de 12 observadores o espías, que fueron enviados por Moisés para inspeccionar la tierra. Los únicos que trajeron una visión optimista, no menos realista que los demás, pero optimista, es decir, vieron la realidad de los gigantes, de las ciudades fortificadas, diciendo, bueno, ¿dónde vamos nosotros? Pero ellos lo plantearon desde la fe, lo plantearon desde se puede hacer. Con Dios lo vamos a poder hacer, porque la riqueza de esta tierra merece el esfuerzo. Y así pasa con nuestra vida igualmente. Tú a veces puedes ver cosas que de esto no lo voy a poder cambiar, esto va a seguir siempre así, esto no va a funcionar, pero no es la realidad. Realmente Dios te va a ayudar. Tú eres una persona seguro con unas riquezas y unos valores que Dios necesita, que necesitamos en el pueblo de Dios,
que el mundo necesita, y hay que luchar por todo eso bueno que tienes. Y seguro que habrá cosas no tan buenas que haya que cambiar, que quitar, que mover y que remover. Entonces eso es lo que nos narra el libro de Josué, y ahí ya nos deposita, nos deja posicionados sobre el tiempo de los jueces. Es decir, llegan al final de esta conquista, reparten los territorios por tribus, pero hay una parte de la conquista que no se había concluido. Entonces estaban obligados ellos, por lo que Dios les había indicado, a concluir esa conquista. Bien, a juntarse si era necesario con unas tribus, con vecinos, con hermanos, para terminar esa conquista. ¿Qué es lo que hace Israel en ese tiempo? Pues en lugar de hacer eso, intentaron hacer alianzas que estaban prohibidas, intentaron beneficiarse haciendo a los otros pueblos tributarios. Bien, quizá Dios nunca quiso eso, quizá, porque el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, y por decir, si tú has sido esclavo, tú ahora no tienes por qué hacer esclavos. Bien, es todo esto es lentejas. Entonces, ahí se nos narra cómo el pueblo pues iba desviando, iba desvirtuando la fe, iba relajándose, iba acomodándose, y entonces cada cierto tiempo surge un juez, un llamado juez, es decir, un héroe nacional, un hombre o una mujer que acompaña al pueblo a la batalla, pues no sé, para hablar de Gedeón, para hablar de Débora, para hablar de Sansón, para hablar de otras diferentes historias que están en el libro de los jueces, de cómo libraron al pueblo en estos siglos siguientes en todo su conocimiento, hasta jueces nos va a narrar esa historia de reyes o de gobierno desde Josué, bien, o desde ya en la tierra prometida, cuando vamos a entrar al tiempo de los reyes, ¿vale? El tiempo de los reyes que se van a narrar ahora. Nos hemos quedado ahí colgados con el libro de José Jueces Ruth. El libro de Ruth es un libro muy cortito, es un libro muy pequeño, se cree que es una de las historias más antiguas, junto con el libro de Job, de los libros más antiguos de la Biblia. El libro de Ruth narra la historia interesante de una familia que abandonó la ciudad de Belén para irse a trabajar a la tierra de los amalecitas. Allí no les fueron bien las cosas, regresan, y en su regreso regresa solamente Noemí, pero regresa con su nuera Ruth, porque ha perdido a su marido y a sus hijos y ha perdido todo lo que llevaron. Regresan como pobres, como gente muy necesitada, pero hay un familiar llamado Boaz que redime, que la restaura, que usa de la ley para restaurar su vida, y cómo luego Ruth está dentro de los predecesores del rey David, como digo, también en esa genealogía. Y es muy interesante este libro porque es una forma de entender también lo que Dios ha hecho con nosotros. El libro de Ruth nos va a posicionar sobre todo eso. Quizá vamos a volver en otro momento, de cómo sin ser nada, siendo extranjeros, Dios nos toma, nos restaura, nos da vida y nos da futuro. Bien, luego está primer y segundo libro de Samuel, que pues dejaremos ya para el siguiente día, para poder, hasta aquí hemos llegado con la historia de las Escrituras. Muchas gracias, ahora podéis compartir sobre esto y quizá ver que os ha ido llamando la atención de todo ese estudio, que conocíais, que no, si habéis aprendido algo nuevo. Y ya para el día siguiente vamos a empezar con la historia, empezaremos con la historia de Saúl, y bueno, pues continuaremos hasta el final ya un poquito más ya avanzado. El Señor os bendiga, gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.